Hola chicos, soy Mario y sean bienvenidos a un episodio más de Biblioteca de Psicología. Y cuarto episodio, por fin, después de 2 semanas anunciándolo, tenemos a nuestra sorpresa aquí en el set. Démosle un fuerte aplauso, es amigo, es colega, así que aquí está, un aplauso. He de decir que no tenemos presupuesto para los aplausos, así que los voy a agregar en postproducción. Colega, tus audífonos, bienvenido a Biblioteca de Psicología. Y bueno, pues tú quién eres, ¿verdad? ¿Qué haces aquí con nosotros? Hola, muchas gracias colega por invitarme a este espacio que es Biblioteca de Psicología. Estoy contento de estar aquí con ustedes y me presento. Mi nombre es Luis Carlos, tengo 29 años, actualmente estudio psicología en el último cuatrimestre. ¿Tus diplomados? Ok, sí, claro que sí, los voy a compartir. Tengo un diplomado en psicología clínica, un diplomado en tanatología y actualmente estoy cursando un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual. Como pueden ver, tiene mucho tiempo libre. Bueno, primero, antes de comenzar el tema de hoy, que ahora sí no le vamos a hacer caso a la encuesta porque la encuesta ganó Borderline, pero quiero tocar este tema porque mi colega tiene un diplomado en tanatología y es muy interesante ver en ese aspecto este tema en específico, pero no solo es un invitado, la sorpresa no es solo que viene de invitado, sino que de aquí en adelante Biblioteca de Psicología va a ser nosotros dos, él va a estar ya con nosotros como fijo, esperemos que no falte, y si falta me le ponen ahí en los comentarios, ¿por qué no vino Carlos o algo así? Así que Si ahora, falto es porque como psicólogo también tenemos que hacer investigación de campo y voy a andar investigando. así, ahora se le llama investigación de campo. En fin, como les digo, va a estar con nosotros, así que váyanse haciendo a la idea y váyanse haciéndose familiar con él. Ahora sí, ya fue mucho bla bla bla, a lo que te truje chencha y ve por tu botana y si no tienes, pues te damos tiempo de que vayas por tu botana. Nosotros ya tenemos nuestro cafecito, ya casi nos lo acabamos, por cierto, que ya está a punto de comenzar. Biblioteca de Psicología. Psicología. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Tengo que ponerle un intro ahí. Siento que voy a tener que hacerle un intro para Sí. el video de YouTube. Ah, sí, se me olvidaba decirles. El video va a estar en YouTube. Carlos, ¿cuál es nuestro canal de YouTube? Nuestro canal de YouTube es Biblioteca de Psicología. Pueden buscarlo así. Igual en Instagram y en TikTok también, de la misma manera. Para que nos sigan todos aquellos TikTokers que les encanta andar navegando por allá, allá también estamos. Ahí estamos, subimos clips y todo. Y también en Instagram subimos un poco antes de que salga el episodio la información de cuál va a ser el tema, eh, pues los horarios y todo eso. Un pequeño clip. Sí, sí, un pequeño clip para que vayan haciéndose a la idea de qué es lo que vamos a tratar. Y el tema de hoy, a pesar de que perdí en la encuesta, el tema de hoy es el duelo. Pero ¿por qué el duelo? ¿Qué es el duelo? Se han de ¿Qué es el preguntar. duelo? Bueno, quería tocar el tema primero que nada porque mi compañera tiene un diplomado en tanatología. Así que, colega, ¿qué es el duelo? El duelo. El duelo es aquel proceso psicológico al que nos enfrentamos todos los seres humanos, algo que todos tarde o temprano vamos a vivir a lo largo de esta vida. Pero ojo, muchas veces el ser humano relaciona lo que es el duelo con una pérdida humana, Ajá. que es lo más típico o lo más común. Pero no, no nada más tiene que ser una pérdida humana. Puede ser la pérdida de una relación laboral, pérdida de una mascota, perder un amigo, incluso también perder una parte de tu cuerpo como tal. Porque Perder un es, miembro del sí, cuerpo. o sea, una parte de tu cuerpo, una pierna, un brazo, incluso un dedo, un ojo, ya sea por cualquier accidente que se haya tenido. Ahora, ¿por qué se genera este duelo? ¿Qué es lo que tiene que haber para que se genere un duelo? Una pérdida, Pero pérdida, podemos perder muchas cosas. sí. Perdemos cosas que a lo mejor no nos importan. Por ejemplo, podemos perder un trabajo en el que ya estábamos hartos y la verdad no queríamos seguir. Y ahí no se genera un duelo. ¿Cuál es la diferencia entre una pérdida a la que sí nos genera duelo a una pérdida que no nos lo genera? Es el apego que teníamos con esa, como por ejemplo, con nuestra mascota. Claro. Teníamos ese apego, llegábamos a la casa, nos recibía,
se sentaba junto con nosotros, ya saben, el típico cariñito que te venía y te lamía. Y al ver que la mascota ya no va a estar, es es un sentimiento de pérdida el que tienes. Porque estabas apegado a... Exacto. Claro, y hay mascotas que incluso son de apoyo emocional, ¿no? Sí, está comprobado de que las mascotas, el perro es el mejor amigo del hombre. Muchas veces nosotros podemos estar tristes y le transmitimos esa tristeza. En mi caso, a mi chihuahua, el ver de que yo estoy triste, ella también está triste. Nada más sus orejas Y sus están hacia abajo. orejitas. Pero porque también son capaces de vincularse Sí, emocionalmente con nosotros. Ahora, depende del grado de vinculación emocional, la intensidad del duelo, sí, ¿sí? sí. Como por ejemplo, una muerte repentina. Claro, Hoy en día, como están las cosas aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, una balacera, a alguien le cae una bala perdida. Es una muerte repentina. Porque no hay una... A diferencia de una muerte por una enfermedad terminal, que puede que estés ya consciente de que tarde o temprano se te va a ir esta persona, a la diferencia de una muerte repentina, que no te lo esperabas, un suceso hasta traumático. claro. Puede llegar a ser distinto. Sí, Porque como dices tú, a lo mejor una enfermedad terminal o la muerte por vejez, que es la muerte de causas naturales, pues ya es una muerte anunciada, por así decirlo, ¿no? Ya de hecho. sabes qué es lo que te espera. Entonces, no es que te desapegues, pero ya estás más preparado. Bueno, yo lo veo de esa manera, Sí, ¿verdad? No sí, sé qué sí. opinas tú. Sí, y sí tienes razón, porque estás consciente de que por ejemplo, he conocido casos de que la mamá se murió hasta los 110 años, 105. Wow. Y son esas personas de que ya está descansando, está bien, le agradecen a la vida que les haya durado mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí. Ahora, sí, el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, A la muerte. pero las pérdidas pueden ser muy diversas. Rupturas de pareja, cambios de domicilio. ¿Cómo un cambio de domicilio te puede generar un duelo, colega? No, no me queda del todo claro. Por ejemplo, eso por lo regular sucede más con los niños. Ujú. Por ejemplo, vivían en tal colonia. Los niños tenían a los amiguitos, salían a jugar, incluso a los amiguitos de la escuela, porque me imagino que se cambian de domicilio, por ende tienen que cambiar también la escuela. Claro, O claro. sea, los niños ya estaban familiarizados con sus amiguitos, incluso con las familias, ya se conocían que vamos a jugar fútbol, que el Nintendo, que el PlayStation. Eh, Más que nada afecta a los niños. Claro, entonces es como un cambio de domicilio, es también una pérdida, perdón, una pérdida de amistades también. Sí, una pérdida de Pérdida, amistades. eh, Porque aunque no haya habido una acción negativa como tal, ujú, pero sí está esa acción de mudarte, cambiarte, hacer el claro. cambio, sí les va a costar mucho. Es más que nada a los niños, A sucede. los niños, ¿crees que a un adulto no le afecte tanto esta parte Mm, de cambio de domicilio? Puede que le afecte, pero tendríamos que checar su contexto, el por qué se está cambiando. Claro, porque no es lo mismo cambiarte porque compraste una nueva casa a cambiarte porque te sacaron de la casa Ajá, en la que porque te estabas. sacaron de la casa o porque estás huyendo o porque tienes que irte. O sea, tendríamos que saber el contexto para que una persona adulta le afecte. Por lo regular le sucede más a los niños. Más a los niños. De hecho, pues en realidad en psicología lo importante o lo más importante de todo es el contexto, ¿no? Es el contexto más que nada, porque no podemos emitir un juicio, hacer un diagnóstico sin conocer el contexto. Tenemos que hacer una investigación amplia, recabar demasiada información. Ok. Bueno, según Elizabeth Kubler-Ross, no sé si se pronuncia así, es ¿Sí? suizo, yo no hablo suizo, identificó 5 estadios que tienen lugar en mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida. Ahora, son lo que le llamamos las fases del duelo. Las fases del duelo no son lineales, No, ¿o sí? no son lineales. De hecho, de la primera a la cuarta se pueden variar, pero la última siempre va a ser la misma, que es la aceptación. Ah, pero ¿por qué? Es algo muy interesante. ¿Por qué siempre la última es la aceptación? Porque es cuando ya, aunque sean 10 años, 20 años, es en donde ya aceptas que que la persona o la mascota o tu relación de trabajo ya no está. O sea, ya no Aceptación. está presente. Aceptación es una palabra muy curiosa. Yo siento que es más, no es que lo aceptes, sino que aprendes a vivir con eso, ¿no? Dependiendo
del tipo de pérdida. Por ejemplo, una pérdida humana, no, a mi punto de vista, que ya pasé una pérdida muy fuerte, pues acept, no se supera, no se No se supera. supera. Aceptas que ya no está. Aprendes a vivir con la ausencia. Y el dolor va a seguir. ¿Cuál es la De por diferencia vida. entre superar y aceptar? Por ejemplo, puedes superar que ya no estás en ese trabajo. Gracias a Dios. Pero no puedes superar que ya falleció alguien que querías bastante. Claro, es diferente. Es diferente. Es diferente por el tipo de pérdida. Por el como tipo de estábamos pérdida, hablando. como lo mencioné hace rato. Ahora, si bien las fases pueden, como decimos, son salteadas, por así llamarlo, casi siempre todas inician con la negación, ¿no? La mayoría de las personas iniciamos o inician el duelo en negación O con la ira también. también. Pero, ¿qué es la negación? La negación es cuando te dan la noticia y tú dices, no, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? No, hay un error, ¿no? O sea, en el caso que te están corriendo el trabajo por, no sé, por faltas que me pasó a mí, Sí fui, sí fui. es de, no, porque a mí debe haber un error, tú te equivocaste al meterme los permisos, no, debe haber un error. Y ni permisos te O dieron, sea, seguro. sí, exacto, literal, no me metieron mis permisos no vamos a decir nombres, pero en la penúltima fábrica en la que estuve. No vamos a quemar gente, No pero, vamos a quemar por pero derechos no de vayan autor, para allá. pero no vayan para allá. Oh, qué interesante. Eso es. Y sí es cierto, fíjate. Te digo porque yo donde estaba, a mí me suspendieron en varias ocasiones. En mi primer trabajo me suspendieron porque me la pasaba faltando. Nunca me corrieron. Yo renuncié. Pero. Así se dice ahora. No, pero a mí me suspendieron y yo así en un punto yo dije, o sea, no tienes por qué suspenderme. Mis faltas estaban justificadas. Ni cierto, ni estaban justificadas las faltas. Sí, o sea, y suele pasar que por jefes tan bonitos, Interesante. interesantes, uno sale afectado y sale a perder un trabajo. A mí me afectó bastante. ¿Sí? Me afectó bastante el perder un trabajo. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Porque tenía que pagar la escuela. Claro, eso es. Y porque como soy yo nada más y yo me mantengo, pues yo tenía que comer. ¿Dónde voy a comer? Tenía que pagar esto. Que fíjate, es un tema muy interesante Sí. eso de liderazgo, de cómo muchas veces los líderes no saben llevar sus equipos, ¿verdad? Que más adelante probablemente toquemos este tema. Más Que, adelante vamos a tocar temas interesantes aplicados a psicología laboral. sí, sí, la psicología laboral, que la psicología no solo es clínica, Clínica, también. es social, psicología experimental. Hay muchos temas. Más adelante incluso ustedes nos pueden proponer un tema de psicología experimental, de psicología social, ¿Sabes qué tengo en psicología mente? educativa también. Psicología educativa. ¿Sabes qué tengo en mente? En algún punto hacer una serie sobre asesinos seriales. Ah, Muy interesante. interesante. Ponemos al Jeffrey Dahmer ahí. Ajá, o sea, muy interesante ver la Al psicología. acosador nocturno de Los Ángeles de los 80, 60, 80 por allá. Creo que fue en los 80s. 80s. Bueno, regresamos al tema, no podemos irnos. No tanto, podemos salirnos. Se nos va, en serio. Bueno, estábamos con la negación. Dice que la negación es una reacción que se produce de forma muy habitual, inmediatamente después de una pérdida. Ahora, ¿tú crees que es así de inmediata? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en telenovelas, series, hasta en la vida real también se ve. Te están dando la noticia que alguien fallece, ¿qué es lo primero que dices? No, 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 no puede no, ser. no, no, no puedes creer. Empiezas en llanto, empiezas una crisis nerviosa, empieza la psicosis, o sea, hasta te... Y si no empieza una psicosis, empieza un estrés postraumático. Claro, un estrés postraumático después de algo así. Ahora, la negación puede congelar nuestras emociones. Sí, Sí, ¿no? puede congelar al grado de que tú no puedas decir nada. Sí. Y en algún momento mostrarte entero emocionalmente, aunque la pérdida haya sido tan reciente. Por ejemplo, te voy a mencionar este ejemplo de una actriz reconocida, es la única diva del cine mexicano, la señora Silvia Pinal. Claro. En 1982, y porque vi su bioserie, en 1982 ella pierde a su segunda hija, Viridiana la Triste. Ajá. Es la pérdida para un padre más fuerte es perder a un hijo. Claro. La señora no lloró una sola lágrima. En lo que dicen en reportajes, entrevistas, y ella misma lo dice que ella no lloró ninguna. Ni siquiera se puso el traje de luto, que es el color negro. Color negro, sí, sí. Ni siquiera se lo puso. Ella estaba estoica, de pie,
No decía una palabra, pero ahí estaba. Y no lloró. ¿Qué fue lo que hizo para manejar todo ese proceso? Se refugió en lo que más sabía hacer, trabajar. Su trabajo, su trabajo. Claro, te distraes Se para no distrae sentir para lo no que... sentirla. Pero en el fondo, su alma estaba Sí, desgarrada. claro, es la pérdida de un hijo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, los hijos nacieron para enterrar a los padres, no al revés. No al revés. Entonces, la pérdida de un hijo, me imagino yo, gracias al Señor nunca lo he pasado, pero debe ser una de las pérdidas más fuertes que Es más puede fuerte para un existir. padre. Porque pues como hijo sabes que en algún momento tu padre tiene que pasar a mejor vida porque es una persona más grande que tú. Pero cuando eres padre, tener a un hijo pequeño y tener que despedirlo es complicadísimo. Sí, más fuerte es, pienso yo, cuando, por ejemplo, en el caso, mi tía Claro. falleció de 47 años Ujú. y mi abuela tenía 70 y pico de años, casi los 80. O sea, es feo para un padre de ya avanzada edad ver a su hijo morir. Es Claro. más horrible eso. ¿Por qué? Porque hasta muchos se quedan, es que cómo se murió si la persona estaba muy saludable, con vida, y por qué la señora que tenía diabetes, azúcar, sigue viva. Es que es eso, o sea, y ahí entra esta parte de la negación de por qué ella Sí, sí y yo no. Ahí eso va más con la negociación, va con ¿no? la negociación. Con la Es negociación. una parte entre la negación y una parte entre la Entre la negociación. negociación. Fíjate que yo escuchaba a Franco Escamilla en el nuevo monólogo que tiene, que decía que para él el momento más fuerte después de la pérdida de su padre no fue en el instante en el que murió, sino al día siguiente. Porque dice que al día siguiente se dio cuenta de que ya su papá realmente ya no estaba. Sí, o sea, me imagino que es cuando ya, ok, ya pasa el cotejo fúnebre, Claro. todo, llegas a la casa y se siente ese vacío, se siente ese silencio. Dijeran por ahí, te cae el 20. Sí, te cae el 20 al momento de ver ya esa imagen en la casa de depresión, ese silencio que se siente que algo falta en la casa. Claro. Imagínate que tanto tiempo tuviste a la persona ahí y un día de repente ya no está. Dicen bueno, yo leía en alguna página que decían que lo peor no es el día de la muerte, sino el día en que tú quieres contarle algo a esa persona y te das cuenta de que no Que ya no está. está. Eso es lo más fuerte. Ahora, ¿tú qué opinas de esta gente que se muestra entera emocionalmente o como la señora Silvia Pinal que dices tú, que se refugió en su trabajo? ¿Crees que sea lo correcto? Mm, depende de la postura en la que tú lo veas. Por ejemplo, hay gente que no le gusta que la vean deprimida. Hay gente que no le gusta que la vean con lástima de, ay, pobrecita, está ahí, vamos a ver. O sea, hay gente que no le gusta verse en la depresión y prefiere, y hasta cierto punto es como un tipo de terapia. El refugiarte que en el trabajo, que no está malo, pero a la vez, a la larga, como que vas reprimiendo esos sentimientos, los vas reprimiendo, Si lo no vas te reprimiendo. permite sentir. No te permites llevar tu duelo. Es, mm, es normal llorar, deprimirte, hasta cierto punto, Claro, dijera nuestra licenciada Marisela Valdés García, hasta la, cierto punto. Pero tampoco es sano que te estés reprimiendo, que te estés reprimiendo, que te estés que no te reprimiendo, permitas que llorar, no que te no te permitas permitas llorarle, sentir. que no te permitas sentir. Es válido porque así sacas todo lo que tú traes, todo lo que tú estás cargando. Pero hay personas de que así lo ven, que no quieren verse débiles, no quieren verse deprimidos y se refugian en muchas cosas. Hay muchos que se refugian en el alcohol, Claro, claro. hay quienes se refugian en su trabajo, hay quienes en que, ok, se murió mi hijo, pero están mis nietos, le voy a dar el amor todo a mis nietos. Claro. Ok, me voy, no sé, me dedico a estudiar, me dedico que a vender, no sé, a A tal cosa, a viajar. viajar, a hacer tal actividad. Incluso hay muchas en las que hasta se tienen que mudar de su casa. Claro, porque no soportan Ajá, estar porque ahí. no soportan el ver que la persona ya no está. El ver de que están sus camisas, no sé si la persona le gustaba jugar béisbol, ver sus cosas, su uniforme, Claro, el claro. perfume, el aroma es el Fíjate que más duele. que eso yo lo veía en el episodio de la depresión, cuando hablábamos de la depresión psicótica, las alucinaciones no pueden ser, no son solamente visuales, también pueden ser auditivas, Son olfativas, auditivas, mediante el como olfato. dices tú, lo del perfume, de cómo eso te genera también esta parte de la depresión, ¿no? De que tú
hueles ese perfume y te recuerda a esa persona y en automático te da para abajo, Sí. ¿sí? Y es, Y suele pasar, y es algo normal, no hay que, en mi punto de vista, basado en mi experiencia, claro, yo me hacía fuerte con el trabajo, pero al llegar a la casa te rompías. me rompía, me encerraba en mi cuarto y me rompía. Pero dije, va a pasar, va a pasar. Aprendes a vivir con la ausencia y sí se puede salir, porque hay cosas más en las que uno se puede enfocar también. Todo es cuestión de actitud Todo es cuestión de actitud y de ir a terapia. y de ir a terapia. Ahora, ¿cuándo es recomendable ir a terapia en el duelo? Ok, Porque, en el duelo lo recomendable no es ir al momento. claro, Al momento no. Descarten eso de que falleció y a la semana llevemos la terapia porque sigue llorando. Es normal. El proceso de duelo puede llevarse hasta 6 meses a un año. el proceso como tal. El proceso como tal. Ya, si pasado pueden darle hasta el año. Si pasado el año la persona sigue aferrada en actitudes negativas que están afectando su salud emocional, ya es de ir a terapia. Claro, porque ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo en el que se le debe dar el duelo. Ahora, muchas veces hay este tipo de duelo de la pérdida de un familiar o de una persona, pongámoslo, que pasan los 6 meses, pero no están en una depresión como tal, pero sino que hay días en los que Están más para abajo. sí, están más otros para días. abajo que otros días. Ahí sí se puede ir a terapia aunque lleven 4, 5, 6 meses, porque no están en una depresión total mayor de que no quieren ni salir, porque esos episodios Son menores. son menores, son episodios menores. Son como distimias, ¿no? Sí, exacto. Son como distimias, que son como los episodios de precios mayores, pero con un poquito menos de intensidad. Sí, con menos intensidad, porque muchas, ojo, no andan bipolares, porque luego se pueden confundir de que andas bipolar. No son bipolares. Si llevan 4 o 5 meses y no sé, este día me acordé porque hace un año andábamos en Houston y me hizo acordar, pero a la tarde fui a mi trabajo y me la pasé bien porque me hicieron la tarde mis compañeros. Claro. O sea, es como están equilibrando sus emociones y ahí sí es válido ir a terapia. Pero, sí, pero como te digo, todas las personas tienen emociones distintas. Claro, se maneja diferente. Se cada maneja persona. diferente. Tendríamos que también ver cómo está la persona. Ver cómo se encuentra emocionalmente Exacto. antes de ir a terapia. Antes de ir a terapia. Claro. O incluso pueden llevarlo a la primera sesión y el mismo psicólogo es el que te va a decidir, ¿está apto o no está apto para seguir un Para tratamiento seguir el proceso, psicoterapéutico? ¿verdad? Claro. Exacto. Ese fue el punto de la negación, bastante interesante. Y creo que hay mucho de dónde sacar. Me llamó mucho la atención lo que les llamabas del trastorno bipolar, de que no están bipolares y un día estás Exacto, triste y porque muchas veces lo llegan a decir de esa manera, es que está bipolar. No está bipolar, simplemente está pasando por una etapa y por eso tiende a tener esos rasgos o esas actitudes, pero no es bipolar. malbaratamos mucho Sí. el término, claro, eso es lo que no deberíamos hacer. De hecho, ya tenemos un episodio de trastorno bipolar que me gustaría retomar ese tema también contigo, colega, porque el episodio duró 6 minutos y fue el primero que subí, así que me gustaría retomarlo, hablarlo bien, explicar. Pero ahora volvemos al tema del duelo con la segunda fase, bueno, no siempre es la segunda, pero casi siempre van seguidas, ¿no? La ira. ¿Por qué la ira, colega? La ira es ese sentimiento de enojo, Claro. que están enojados. Por ejemplo, muchas veces hasta le echan la culpa a Dios. Sí. O sea, Dios no tiene la culpa de nada. O sea, por ejemplo, en una cirugía, Uh-huh. el cirujano obviamente pasas por un proceso de exámenes previos antes a tu cirugía y te dice, pero como cualquier cirugía se corre riesgo. Claro. La persona fallece en la cirugía. ¿Qué es lo que hace el familiar del paciente? Culpa al doctor. Culpa al cirujano. Es que tuviste negligencia cuando ni siquiera tuvo negligencia, cuando a lo mejor a la persona se le subió la presión y cuando se le sube la presión a la cirugía, O sea, tiene que hacer milagros el doctor. Sí, claro. Ahora, se activan sentimientos de frustración y de impotencia. ¿Por qué? Porque no podemos, no entendemos ni vemos la manera de ayudar a la persona. ¿Sí? Porque cuando empiezas a vivir este duelo yo pude ayudarlo, yo tenía la capacidad de ayudarlo y a lo mejor no la tenías. Bueno,
Ahora, en otro tipo de pérdida, cuando terminas una relación con tu novio, Claro. que te enojas, que quieres aventar todo, o sea, el por qué me estás terminando, tóxica, tóxico, Yo que soy porque, tan o sea, perfecto. yo que te di todos mis buenos años, o Mis sea, te di buenos lo mejor años. de mi vida, lo mejor de mí, ¿tú cómo me pagas? Y te voy a Ahí es dejar. donde entra más la ira, Claro, en ese tipo de claro. pérdidas. O también cuando tu mejor amigo de repente te bloquea de todas partes y ni siquiera te dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar de hablar por esto y por el... Aquí no vas a estar proyectándote, colega, por favor. No, no, o sea, eso le pasó al primo de un amigo, ¿eh? Claro, al final sí es He recabado muchos testimonios para poder dar ejemplos. Es lo que tenemos que hacer como investigadores también, porque el psicólogo también hace Sí, campo de claro, investigación, investigación de campo. métodos de investigación, licenciado Salvador. Sí, claro, investigación de campo. Y en realidad sí es cierto, muchas veces cuando no es una pérdida humana, Ujú. es esta parte de, o como por ejemplo cuando pierdes un trabajo, sí te Sí enojas, te bro. enojas, la Sí te verdad, sí. enojas, de que, Porque muchas veces, ya sabes cómo es de que a veces puede que haya mano negra ahí, porque te hayan sí, puesto un 4 y mira, caíste. sí, no, o que está la planta entre tú y la muchacha y el supervisor escoge a la muchacha y no te escoge a ti. Siempre pasa, El bro. coraje que vas a hacer porque no Sí. me dieron la planta porque el supervisor vio una falda y ya. Ahora, no siempre es porque haya visto la falda, a lo mejor sí es mejor que tú. A lo También mejor puede ser. puede que tenga, o Bueno, sea, mira, bueno, en mi caso sería como que, bueno, si yo sé que ella es mejor que yo, pues yo antemano sé, pues no me la van a dar. sí, claro, me va a ganar. Me, me, sí, o sea, me va a ganar, pero pues le voy a dar aquí hasta que me digan que no, pues me voy. Pero Si a mí no me corren, yo me voy. pues sí, o sea, pero no voy a, a llorar o a enojarme por algo de que yo sé muy bien de que, Vamos, sí, sí, pero hay veces en las que sí te enojas. Hay veces en las que te dices, no es justo. Pero ahora, el término justicia también es algo muy eh, relativo, porque cada quien tiene su visión de la justicia. Pero bueno, volvemos al tema porque nos estamos diciendo otra sí. vez. La ira, los sentimientos de impotencia. ¿Y por qué se le atribuye la responsabilidad a un tercero? Fíjate que, porque es el que siempre va a tener la culpa. Por ejemplo, no sé, supongamos, podría ser también que, ah, suele pasar, ahí te va. No me voy a ir en esta pecera porque está muy llena. Claro, seré pobre, pero soy fino. Ajá. Y se va en la otra. Y el otra se muere. Sí, por un accidente. O sea, le echan la culpa hasta el pobre pecero. Pues que no, a lo mejor no fue culpa Que a de lo él. mejor no fue culpa de él. Que ahora también hay peceros que, no manches, Sí. ¿cómo O manejan? fue, o le echan la culpa también al propio difunto. Que si no hubiese esa, ¿por qué no agarraste la primer pecera? Sí, No claro. importa que te hubieras ido en la puerta. Que igual ahí también te hubieras muerto como quiera, porque estás en Sí. la puerta. O sea, es que es eso. O sea, no están conscientes que tarde o temprano nos tenemos que ir de esta vida. Claro, yo creo que lo bonito de la vida, o lo bonito que tenemos en la vida es que sabemos que todo se acaba en algún punto. Todo se acaba en Y algún la vida es punto. igual, en algún punto va a terminar. Y Exacto. creo que aceptar eso te quita un peso de encima. Creo yo, ¿verdad? No sé cómo lo veas tú. Fíjate que en mi punto de vista, en este rubro de la ira, no tengo, al menos yo siento que yo no lo toqué ese punto. ¿No? No. ¿Crees que haya manera de saltarse algún punto del duelo? Sí, el de la ira. ¿Por qué? Yo, en mi caso, fue negación y luego negociación. Te saltaste Me el paso salté la ira porque yo estaba triste, no estaba enojado. y nunca te sentiste enojado. Nunca me sentí enojado. Ok, eso es interesante. ¿Cómo podemos eliminar una fase del Se duelo? puede eliminar una fase. Pero se puede eliminar, por ejemplo, la depresión. La depresión jamás se va a eliminar porque ese es el que más te va a consumir. Es que es la base del duelo. Es la base del duelo la depresión. La depresión es como que es el sistema nervioso. Claro, claro, tienes que sentir depresión. Tienes que sentir. Sí. Ahora, en casos extremos, las personas
pueden no elaborar bien su duelo y quedar atrapadas en esta parte de la ira. ¿Tú Sí. crees que sea así? En algunos casos, ¿Pero por qué? ay, pues tendríamos que preguntarles a las personas, porque como te digo, eh, hay unas personas que tienen ese, cuando alguien fallece, que tienen ese enojo hasta con ellas mismas, Claro. porque no pudieron haber hecho algo. Te voy a poner un ejemplo. Tengo una conocida que ella hasta ahorita no llora de depresión o porque extraña a su mamá. Llora de ese coraje que no pudo haber hecho algo por ella para salvarla del cáncer. Y es que ahí, ¿qué haces? O sea, hay cosas en las que no puedes ayudar por más que quieras. O sea, ella teniendo dinero, su mamá se hizo unos exámenes y ya está en fase terminal. Es que yo creo que en realidad las enfermedades, tanto como las enfermedades de salud mental como las enfermedades físicas, lo importante es la detección a tiempo. Es la detección a tiempo. Bueno, ella, cuando falleció su mamá, no le lloró porque se fue. O sea, tenía ese coraje de, ¿por qué no me dijiste a mí antes? Y hasta se lo dijo porque yo estuve en el funeral. Claro. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no te hiciste esto a tiempo? Yo te hubiera curado, me siento impotente y culpable, pero era con esa ira, con ese sentimiento de enojo. Pero se quedó atrapada ahí. Se quedó atrapada ahí y sigue ahí. ¿Cuánto lleva así? Ahorita, bueno, ahorita imagino que ya han de ser como 5 o 6 años. Es Al muchísimo grado, tiempo. ella era una persona sociable. Al grado que ahorita ya no sale. Ni siquiera va al supermercado. O sea, ya se encerró en su casa y ahí se Se quedó. encerró en su casa. Y es una persona en la que me preocupa, pero uno como estudiante de psicología no puede hacer mucho. No, al final necesitan ir a terapia, pero necesitan ir por su propio pie. Por su propio pie. Porque una de las reglas básicas es que aunque la persona esté destruida, tiene que ser la persona que estar de acuerdo, la misma persona. Claro, no sirve de nada. Es como cuando llevas a los adolescentes, ¿no? Sí. Que no quieren ir. Que pues van y es imposible, bueno, no imposible, pero muy complicado para el psicólogo generar el rapport con el adolescente, ¿sí? Para los que no saben qué es el rapport, es esta primera conexión con tu paciente, con tu... Es ese match que se hace en la primera sesión. Debe de haber Ese clic. ese clic para que el paciente, ya sea más que nada de niños y adolescentes, Sí. es como sucede de que, ok, él me está dando la confianza para yo abrirme, para yo abrir mis sentimientos, para decir mi estado emocional. Claro, y si no llegas a este rapport, a este clic con la persona, pues es muy complicado. Es muy complicado, aunque hay en algunas sesiones, hay algunas veces en las que hasta la tercera, cuarta, quinta sesión viene soltándose. Claro. Pero también dependiendo por lo que esté pasando el paciente. Claro. A la primera no te van a soltar, aunque tú seas muy amable y le des toda la confianza, no. No te va a soltar No te va a soltar nada. Es dependiendo de cómo vengan y qué asuntos traigan internos ahí en casa también. Sí, o sea, es que, fíjate, eso es algo que yo tocaba con el tema de las heridas de la infancia y con el tema de la depresión. Muchas veces el psicólogo puede hacer su trabajo muy bien, pero si en tu contexto familiar no hay apoyo por parte de la gente, va a ser muy complicado que salgas tú solo de ahí. Por ejemplo, ahorita cuando lleguemos a la etapa de la depresión, voy a tocar ese punto. Claro que sí. Ese punto, porque sí. Sí, es algo muy importante. Ahora vamos con la negociación. ¿Qué es la negociación, colega? Como terrorismo. No, fíjate que esta frase en las familias cristianas, nadie se va a ofender, yo soy católico, muchas veces la escuchamos. ¿Por qué Dios no me llevaste a mí? Ajá, ¿Y por qué? Sí. Estás negociando. Sí, claro. Estás negociando tu vida. O el que terminé con mi novia. Es que si yo le hubiera dado la prueba del amor, no me hubiera terminado. Claro, sí, tiene sentido de que yo no quise hacerlo con él y ya por eso me dejó y si lo hubiera hecho. O ¿no? el de, si no hubiese faltado, no me hubiesen corrido del trabajo. Pero es que si le hubiera echado más ganas a mi trabajo, nada de esto estaría pasando. Es que estaba lloviendo bien fuerte y no podía salir de mi casa. Ajá. Sí, no. Que por cierto, O el si no pagué la hipoteca de la casa y la perdí. Está bien, es que hay cosas que tú te das cuenta de que están mal. Ahí estás como que en una negociación. O sea, es que si yo lo hubiera... de tanto estar pensando. De hecho, incluso de la negación se puede ir a la negociación y luego a la ira. O sea, al revés. Sí, claro, al revés.
como lo que decíamos que no son lineales. No son lineales. La que siempre va a estar al último es la aceptación. Esa es la única que sí Esa es la no se última mueve de su que lugar. no se puede ir de su lugar. Claro. Y por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento a pesar de que le dicen que no hay cura, esta parte es parte de la negociación, ¿no? Sí, es parte de la negociación. Es muy complicado que cuando ya te dicen fase terminal, tú estás negociando, pero es que hay una última opción, vamos a checar una segunda opción. Sí, claro. Pero el doctor le dice, ok, puede, pero solamente va a gastar dinero porque no, por eso es fase terminal. Claro, quiero una segunda opinión, porque a lo mejor el doctor se está equivocando, ¿no? Es esta parte de negociar con lo que te está pasando. Estás negociando con tu salud. Y ahora, en el duelo, ¿cómo entra esta parte cuando ya perdiste a la persona? Además de lo que dijiste tú de por qué no me llevaron a mí en lugar de a él, ¿no? ¿En qué otro aspecto de tu vida afecta esta negociación? Uy, en la parte económica. Claro. La parte económica, tan solo vas al IMSS y alguien que ha fallecido, están todas las funerarias ahí. Sí, no, hombre. Está negociando, o sea, está negociando. Yo te cobro menos, sí. Yo más. No, mira, yo te cobro tanto. Es que tanto. mi paquete trae panecitos y todo sí. eso. Sí, sí, claro. Pero fíjate que hay algo de lo que la gente no está lista para... A la gente no es normal hablar de la muerte. Claro, es un tabú. Es un tabú. Lo vemos como que, no sé si pueda decir la funeraria. No digas la funeraria. Bueno, hay una funeraria aquí en Reynosa, muy reconocida, que pues vende sus paquetes a previsión. Es la única funeraria que no está fuera del IMSS ahí, porque casi la gran mayoría de sus clientes son previsores. ¿Empieza con G? Sí. Sí, ya sé cuál dices. O sea, sí. Ahí tenemos nosotros, de hecho, un paquete porque, o sea, tan solo cuando alguien fallece, el estrés emocional que traes, la ira, la negación, la frustración. $45,000 pesos que te cuesta la funeraria. No, bueno fuera que fueron 45,000. De uso inmediato, si no tienes nada previsto, más de 100,000 pesos. Fácil. Y los tienes que pagar. Baratito. Y lo tienes que pagar de contado. La vida de Ahora, contado. Muchas veces dicen, ay no, ni que me fuera a morir, al cabo mi familia me Sí, la familia está ahí moralmente y emocionalmente. Claro, pero económicamente, de volada se van a ir. Claro, no, es bien difícil, ¿no? Y esa funeraria, pues lo que tienes que te ofrece a previsión en 36 mensualidades, incluso lo puedes, si te cae un fondo de ahorro, un aguinaldo, claro. Te cae un dinero, lo puedes liquidar antes, puedes dar avanzando pagos y todo. Esto no es publicidad pagada para quien se lo esté preguntando. No, o sea, no pero... No nos están pagando, pero si quieren, páguenos. Pero no, o sea, es que yo haría conciencia en que sí, o sea, en que sí vieran un paquete de previsión, porque... Claro. Es siempre... bueno, o sea, porque ya tienes algo asegurado. Ya claro. No vas a... Es feo cuando tienes todo este proceso, toda esta carga emocional y todavía con la carga económica, sí es muy fuerte. Muy complicado. Ya por lo que te vas a ocupar es pagar por los trámites, porque pues obviamente si tú compras tu paquete y lo acabas de pagar y no te mueres hasta dentro de 10 años, no cuesta lo mismo los permisos de presidencia, o sea, obviamente van a... Claro, porque hay paquetes que te incluyen ya el hoyo donde vas a estar, sí. Incluso la incinerada y todo. Pero pues lo que no te incluye es todos esos permisos que tienes que ir a sacar a presidencia. Tienes que sacar a presidencia. No, morirse sale caro, carnal. No, sí, sale caro. Sale más caro morirse pues bueno, que seguir viviendo. Ahí es cuando incluso hasta terceros hacen la negociación y tú estás negociando prácticamente a tu difunto. Sí, pues prácticamente sí, o sea, a final de cuentas es como de que yo te ofrezco más para que me regreses a mi muertito. Sí. Para que se les dé, como dicen, la cristiana sepultura. Y que no debería ser así. Ahora, es un tema interesante la negociación, pero creo que ya viene el tema que más no nos llama la atención, pero sí que es el tema más extendible aquí, que es la depresión. La depresión en el duelo, ¿es una depresión mayor? Depende. ¿Depende de qué? Del tipo de pérdida. Buen punto. Depende del tipo de pérdida, porque no es lo mismo, por ejemplo, tú puedes perder un trabajo, sí te puedes deprimir un rato, pero sabes que viene otro. Claro. Pero si se muere mi mamá, no va a venir otra mamá. No va a haber otra mamá, no, ya no. Claro que no. Entonces ¿crees que depende mucho del tipo de pérdida? Depende mucho del tipo de pérdida. ¿Crees que una depresión por un trabajo dure menos que la depresión por la pérdida de a lo mejor una mascota? ¿O ahí andan?
Se puede que ahí anden, porque es que es igual, una mascota a lo mejor en el momento no te quieres comprar otra, no quieres adoptar otra, pero más adelante lo puedes hacer igual. Claro, Sí le vas a llorar un tiempo porque en mi caso mi chihuahua es mi chihuahua y sí me va a doler a mí que se me vaya porque pues es muy celosa y tóxica conmigo. Y no, o sea, pero yo sé que más adelante a lo mejor me puedo comprar otro, puedo tener otro. claro, pero sí llevas tu proceso. Pero sí se lleva un proceso, obviamente. Bueno, para quienes tengan un apego con animales, Es complicado. es complicado. Para quienes no, pues lo van a ver como algo, ay, es un perro, Un va perro, y sí, viene. no, pero hay mucha Sí, gente va y así. viene. Pero pues hay quienes tenemos apego a los animales. Ahora, esta parte de la depresión se da cuando ya empiezas a contactar con tus emociones, cuando ya empiezas a contactar Con la realidad. con la realidad, lo que implica esta ausencia. Exacto. Se manifiesta de diversos modos, como la pena, la nostalgia. Tiene tendencia al aislamiento social. ¿Por qué, Sí. colega? ¿Por qué al aislamiento social? Porque no quieres que nadie te vea. No quieres, te quieres encerrar tú mismo en tu depresión. No quieres que te tengan te mencionaba el caso de Silvia Pinal, Claro, que no quería, ella no se aisló hacia el mundo, aisló sus sentimientos, que claro. fue otra cosa. Sí, 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 sí. Pero hay personas de que sí se aislean, perdón, sí se cohíben, sí se encierran en su mundo porque no quieren saber nada, porque están sumergidos en esa depresión, porque están llorando, porque les hace falta tal persona, porque quieren viven todavía de su recuerdo. Claro, te aíslas de esa manera y empiezas a perder interés por las cosas que hacías todo el tiempo. Es Exacto. lo que comentabas tú de la persona que me dijiste ahorita que estaba en la ira, Uh-huh. que ya no hace lo que hacía Ya antes. no hacía lo que hacía antes. Ella le gustaba mucho ir a jugar lotería, bingos, todo eso, y Bingo y todo. Y ya no. ya no hace esas actividades. Ahora, ¿crees que sea en esta fase en la que ya haya que ir a terapia? Sí. Como lo mencioné hace rato, el periodo de luto, de duelo, es de 6 meses a un año. Hay quienes después de los 6 meses, pues, toman la decisión, es que sí necesito ir a terapia y todo. Ya depende de la evaluación que les haga el psicólogo, si les dice que pues ya es momento, adelante. Pero siempre hay que dejar a la gente vivir su proceso, porque hasta eso, la depresión se tiene que llevar, o sea, es un proceso que se tiene que llevar Es un proceso dentro del proceso. dentro del mismo proceso. Y O sea, no vas a estar deprimido el primer mes, no lo vas a mandar a terapia el primer mes. claro, no, 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 no. O sea, no es una cosa que con una varita mágica te llevo al psicólogo y de la noche a la mañana Ya estás bien. ya estás bien. No. O sea, el proceso de duelo, como lo digo, es de 6 meses a un año. De 6 meses a un año. Pero ¿crees que es ya en esta etapa en la que ya deberíamos estar empezando a buscar nuestra terapia? Sí, pero también es dependiendo de cómo esté la persona. Claro. ¿Crees que es una de las fases que más tiempo dura? Sí. ¿Sí? Incluso hay personas en las que están sumergidas hasta más de un año, 2 años, hasta décadas han pasado Claro, por la pura por depresión. la pura depresión. Sabemos que la depresión, de hecho, hasta se mueren de la depresión. Claro. Una depresión te llega a matar. Porque ya dejas de comer, ya empieza el insomnio, ya empieza toda esa parte de que te afecta a tu El salud. trastorno de la depresión te conlleva enfermedades físicas. Claro, eso es obvio. Todo dicen que lo que no lo dices, tu cuerpo lo grita. Tu cuerpo lo grita. Y eso es cierto. Entonces, para los que les interesa este tema de la depresión, ya tengo un capítulo en el podcast. Pero es algo muy interesante de tratar con alguien que lleva o ha estudiado esta parte con la tanatología. ¿Cómo, ¿Cómo entra la tanatología en esta parte de la depresión dentro del proceso de duelo? Ok, el proceso de duelo, fíjate que, y dentro de lo que es la terapia, la psicoterapia cognitivo-conductual, Claro, y dependiendo también qué persona es, si es un adolescente, si es un niño, persona adulta mayor o un adulto. Por ejemplo, estás en esta etapa de la depresión, estás y quieres ir a terapia, pues obviamente vas a modificar o reforzar una conducta. uh-huh. Pero tienes que saber qué preguntarle al paciente. ¿Cómo te sientes en este momento? Si no, no vas a llegar y vas a decirle, oye, ¿por qué estás triste, No, verdad? no, no. ¿Cómo te sientes? Y ese sentimiento, ¿por qué te haces sentir así? ¿Hace cuánto falleció esta persona? ¿Tienes
que recabar Mucha información. mucha información para así poder aplicar un tratamiento psicoterapéutico, por así decirlo. Ahora, ¿cuál crees? Ojo, no quiero sembrar discordia ni nada, pero dentro de las escuelas grandes, ¿cuál crees que sea la mejor para tratar el duelo? Es que todas son buenas. Todas. Todas son buenas, pero dependiendo. A mi punto de vista, para una persona o un adulto mayor, la humanista. Humanista, Humanista. como el profe Irwin. Como el profe Irving. Humanista. Humanista, porque tomé una masterclass sobre psicología del adulto mayor, pero el enfoque era humanista. Claro. Nunca había tomado un enfoque humanista. y vimos un tema sobre la depresión. Está la depresión por abandono de sus hijos. Ya ves que en algunas partes los hijos desalmados los abandonan, ya sea en su propia casa o en un asilo. No hagan eso, hijos, por favor. No hagan eso. Recuerden, no hagan lo que no quieren que les hagan. Al final, todos vamos para allá, ¿no? Sí. O porque perdieron a su único hijo y se quedaron solos. Bueno, la terapia humanista comprende más de que, pues hasta en su propio más humano. Es como ponerte en el lugar de. Es como te acompaño en el proceso, lo que estás pasando. En lo que estás pasando. Claro. Ahí ya no hay que reforzar o modificar una conducta. Pero es muy complicado ya reforzar una conducta. Sí, es muy complicado en un adulto mayor. Ahora, puedes hacer lo de modificar una conducta dentro de lo que es la cognitivo-conductual, puedes que sea un adolescente, en un adulto, incluso en un niño. Claro. Pero para niños puede entrar una gestalt. Gestalt, claro. Para los que no saben de las escuelas de psicología, probablemente hagamos un podcast más adelante hablando únicamente de las escuelas, qué son, en qué se enfocan. Sería muy interesante eso. Hay varias muy interesantes, el psicoanálisis, la cognitivo-conductual, la humanista, Gestalt, mindfulness también. El mindfulness se está poniendo muy de moda. Se está poniendo muy de moda. Realmente no sé bien qué sea el mindfulness. Pero ahora, algo muy interesante sobre la depresión del duelo es que no es patológica. No es patológica. No es una enfermedad como tal. No es una enfermedad patológica. Se origina a través de un suceso. Exactamente, a diferencia de, por ejemplo, una depresión mayor que ya es patología, ¿sí? Patología que ya se convierte en enfermedad porque pues ya no te deja hacer tus labores como los hacías antes. Y en este caso la depresión es un proceso dentro del proceso. Entonces ya no podemos considerarlo algo patológico, no es una enfermedad. Bueno, hay quienes nacen con depresión, pero es porque la madre durante el embarazo tuvo episodios de depresión. Y obviamente todo al niño, al feto, se le va. Claro, al final. Pero es de 1 en... 1,000,000. 1,000,000, pero sí los hay. Claro, porque al final de cuentas, lo que el niño ve, lo imita. Lo imita. Es justo lo que tocaba yo en el tema de la depresión, de que muchas veces cuando tú ya llevas un historial de familiares que están en depresión, es muy probable que tengas depresión. Pero ahora, es diferente a la depresión dentro de un duelo. Yo siento que de algún modo solo doliéndonos de la pérdida es como podemos empezar el camino para avanzar. Así es. Yo creo que quien no se permite sentir la pérdida va a ser muy complicado que avance. Exacto. Te vuelves más emocional, ¿no? Te vuelves más emocional. En mi caso, yo al principio me negaba, ok. Pasó una semana y al ver que ya no está, no me enojé, yo me salté la ira. Y fue una negociación de, ay, ¿por qué? ¿Por qué no fui yo? Si ella le hacía... Y dije, bueno, me iba a trabajar. Todo normal, trabajo risa y risa y risa. Nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Fíjate, muchas veces nadie sabe por lo que están pasando los demás. Nadie sabe, o sea, yo no les dije. Y eso es también hasta cierto punto malo, ¿no? Es hasta cierto punto malo, porque debes de tener esa confianza de abrirte, abrir tus sentimientos. Y a muchas personas les cuesta. Les cuesta abrir. A mí me cuesta abrir mis sentimientos. Te cuesta expresar lo que Me cuesta expresar cosas tristes, más que nada. Lo positivo todo el mundo lo va a expresar. Pero Sí, estas cosas negativas, sí, me costó trabajo y llegaba el trabajo y a llorar. Claro, solo te permitías estar solo y llorando cuando estás solo. Y es diferente. Que en realidad la depresión da para otro capítulo completo. Ahora ya tocando el tema... y existe muchas variables. Depresión por tal, depresión por esto, por el otro. O sea, en sí la depresión siempre va a estar presente.
creo que es algo con lo que el humano aprende a vivir, ¿sí? Y de hecho es el trastorno número 1 en México. Es que es la enfermedad De del hecho, siglo en el XXI. mundo. Es la enfermedad del siglo XXI, yo lo decía. Sí, o sea, en el mundo, o sea, a nivel mundial, la depresión. Y es que la depresión ya, yo creo que viene de nuestra sociedad. O sea, ya tenemos una sociedad tan líquida que ya es difícil encontrar algo que te genere emoción, ¿sí? Así como obtenemos cosas rápido, las perdemos igual de rápido. Y yo creo que ya es el tipo o el estilo de vida que llevamos que en la sociedad que vivimos. Fíjate que algo muy curioso, ahorita que hablamos de la depresión, me voy a desviar poquito. Uh-huh. En Estados Unidos en 1929, cuando fue la crisis económica y la Gran Depresión, muchos empresarios, por la depresión de perder sus millones de dólares, se quitaron la vida. Claro. Pues, Lo que te orilla hacer la depresión. Sí, pues que al final de cuentas la depresión viene con estos pensamientos para desvivirse, ¿verdad? No vamos a tocar la otra palabra porque no va a ser que YouTube nos censure, ¿verdad? Y sí, como dices tú, en 1929, durante la Gran Depresión, sí hubo mucha gente que sí se desvivió por eso. Pero durante esa época hubo auge de otros negocios. Por ejemplo, la mafia se hizo rica con el negocio del alcohol cuando estuvo la prohibición. Y dentro de la Gran Depresión ellos generaban mucho dinero. Sí. Pero, bueno, es un tema muy largo. Vamos a el último punto, que es la aceptación. ¿Por qué aceptación? ¿Qué es la aceptación, colega? La aceptación es la llegada de un estado de calma asociada a la comprensión, no solo racional, sino también lo emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Se puede aplicar una metáfora, una herida que acaba de cicatrizar, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ello. Es esta parte de, ok, ya tengo entendido que no está, Ajá. el dolor va a seguir, mi llanto va a seguir, pero ya acepté que no va a volver. Me gustó mucho esta frase final que dice de, no significa dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ello. Es cuando aprendes a vivir con la ausencia, aprendes a vivir con el dolor. No significa que ya no te duela, no, porque o sea, en algún momento te va a doler toda la vida. Claro. Toda la vida te va a doler. Va a haber veces en las que te va a doler menos. Claro. Y otras veces en las que te vas a topar un recuerdo o algo y... O una fecha especial. O una fecha especial y vas a decir, hoy me está doliendo más que ayer. Sí, de hecho lo tocaba yo en el capítulo de la depresión sobre el trastorno depresivo estacional, que muchas veces es en épocas de invierno, que es cuando, por ejemplo, en Navidad te falta alguien en la mesa. Eso siempre va... Cuando es una pérdida humana, la depresión estacional, más que nada en diciembre, o en un cumpleaños. En un cumpleaños o algo así. O en un cumpleaños, es como que, ay, vas a ver la mesa y vas a decir, ay, hace falta alguien, hace falta... Mucha gente, es lo que durante diciembre es lo que más tú ves en Facebook, de que la Navidad ya no es igual porque ya no están todos en la mesa, ¿sí? Pero ya aceptaste que no está, solo que es esta parte de, en algún momento te vas a quebrarte, obviamente, te vas a acordar, pero ya estás consciente que ya no está, que ya aceptaste que ya se fue. Y al final, lo bueno de la aceptación es que aprendes a vivir con ello. No tanto que ya no lo recuerdes, no tanto que ya no te duela, aprendes a vivir con ello. Y creo que es la parte más importante. Sí. Fíjate que hay muchas personas que hasta la aceptación es cuando ya van a terapia. ¿Y tú qué opinas de eso? Yo opino que no importa si vas en la depresión o en la aceptación, pero lo importante es que vayas. Claro, que al final de cuentas todos tenemos que pasar nuestro proceso terapéutico. Sí, y cada quien vive el duelo a su manera. Tal vez a lo mejor las personas que van hasta la aceptación es porque primero quisieron llorar, quisieron recordar, saltar toda esa rabia, ese enojo, esa frustración, para aceptarlo. Ok, sí, ya hice esto, pero yo necesito ayuda para estar tranquilo, para saber qué puedo hacer, qué me pueden orientar. ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue? Claro, y es algo muy bueno ya, aunque sea en la parte de la aceptación. O incluso hay quienes de que hasta requieren prescripción médica y tienen que ir con psiquiatra. Antidepresivos. Claro, ya es algo un poquito más fuerte, un tema más fuerte. Pero lo importante es que vayan, no importa si van
si van a terapia cuando están en depresión o en el proceso ya de la aceptación, lo importante es que vayan. Lo importante es ir, entender cómo te sientes y sanar. Y sanar. Creo que solo sanando avanzamos. Uh-huh. Esa es la parte más importante de toda terapia. Y recuerden, no es para locos la terapia, es para gente que quiere estar bien mentalmente y emocionalmente. Bueno, fue un tema bastante interesante, colega. ¿Cómo vamos de tiempo? 55 minutos. Yo creo que fue un tema muy bueno. Fue un tema muy bueno, muy interesante. El ver que no solamente es por pérdida de muerte, también hay otros tipos de pérdidas. Por ejemplo, cómo nos hemos sentido cuando hemos terminado una relación sentimental. Claro, es algo que... Y más si fue una relación de años. De años, hay gente que sí, de que 4 o 5 años y termina la relación. No, incluso 1 o 2 años, o sea, terminan la relación y ya no sabes, o sea, andas por los suelos, no sabes cómo seguir, tu estado de ánimo baja, tus emociones, o sea, al grado al que te dicen tus amigos por ayudarte, ándale, vamos al cine. Sí, claro. Vas al cine. ¿Y qué es lo primero que haces? Empezar a recordar. Y llorar. Sí, claro. O sea, tus amigos te quieren hacer un bien y es válido, te quieren ayudar. Pero pues, en mi opinión, dejen que la persona sane por ella misma. Si es normal que se quiera encerrar, déjenlo. El momento que la persona quiera hablar, quiera expresar, ahí es cuando ustedes deben entrar. Dejen a cada quien vivir su duelo. Dejen a cada quien vivir su duelo. Porque todos hemos vivido el duelo a nuestra manera y a nuestra forma de ser y a lo que más les convenga a cada quien. Claro. Hay muchos en los que lo quieren decir, quieren estar con el que escucha, otros que no. En su momento lo van a hacer. Eso siempre. Sí, yo creo que cada quien vive su duelo de manera distinta. En fin, colega, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí la dejamos. Nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana porque es un podcast. Nos vemos la próxima semana. Carlos va a seguir viniendo con nosotros, así que voy a dejar una encuesta en el Spotify. Aquí en Spotify voy a dejar una encuesta para que nos digan qué tema quieren tratar, o a lo mejor tratamos el trastorno límite de la personalidad. Voy a dejar los enlaces a YouTube, a Instagram, a TikTok, y pues aquí los esperamos la siguiente semana con un tema distinto. Si les gustó, compartan. Si les gustó la integración de Carlos, también ahí déjenos un comentario. Y nos vemos la siguiente semana, chicos. Ahora no soy el bibliotecario, ahora somos los bibliotecarios. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana.